¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un honor recibirlos en esta transmisión de su programa Bases. Estamos ya en vivo y son las 12 del mediodía para empezar a hablar de lo que nos apasiona en materia de inocuidad y seguridad alimentaria. Mi nombre es Josué Figueroa y hoy vamos a ver un tema muy importante y además de controversial. El tema de hoy es bienestar animal en los sistemas de producción pecuario. Una situación que divide opiniones y hoy, de la mano de los expertos, podremos revisar todo este tipo de tema y profundizarlo para poder llevarles a ustedes todo aquello que quieran saber acerca de este tema tan interesante. Los invitamos, ya están las redes sociales activas con todo el equipo de trabajo para poder estar interactuando a lo largo de toda esta entrevista que vamos a estar trabajando en los próximos 60 minutos. Ya está nuestras redes sociales en Facebook, a través de Facebook Live, ya estamos completamente arrancando el tema del día de hoy. También estamos en Twitter para que nos pueda seguir a través de la plataforma y, claro, poder interactuar con usted y pueda hacernos llegar sus consultas, sus aportaciones y finalmente que este programa se realiza absolutamente para usted. También recordarles que ya está nuestro chat en línea para poder interactuar con nuestros invitados expertos el día de hoy, para estar debatiendo, poder aportar algún tipo de información que sea valiosa o, por qué no, cualquier duda o consulta que pueda aprovechar y realizarle a nuestros expertos invitados. Hay que estar al pendiente también del calendario de Innocua Academy que se viene en los próximos días y reiterarles la invitación para el casting del nuevo programa La Vida es una Etiqueta. Hay que estar al pendiente de la información en las redes sociales y poder pedir informes para ser parte de este gran proyecto. Y sin más preámbulos, pues pasar al tema del día de hoy con nuestro experto invitado. Él es el doctor Daniel Villagómez Zavala. Él es profesor investigador del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Guadalajara, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por tu invitación. Es una distinción para nosotros que nos hayas invitado. Igual, saludar a tu audiencia. Buenas tardes. ¿Verdad? Y estamos aquí para hablar de bienestar animal. Un tema que tiene muchísimo tela donde cortar, ¿verdad? Sí, es un tema bastante complejo, tiene muchísima relevancia, no nomás para Jalisco, no nomás para México, sino a nivel global. Es un tema bastante relevante. En lo particular quisiera nomás introducirme como profesor investigador. Claro. ¿Verdad? Soy médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Tuve la oportunidad de ser educado en Europa, tengo doctorado en medicina veterinaria y he tenido un interés muy particular que es la genética animal, ¿verdad? Y refiriéndonos a animales, a la producción animal o a cualquier otro tipo de animales, desde la perspectiva de la genética, yo te podría decir, bueno, los animales han sido diseñados o han sido desarrollados a través de las necesidades o a través de los estándares que se requiere de un producto de servicios de la sociedad. Entonces, cuando uno se refiere a cualquier cosa de los animales, hay que considerar que las especies animales han sido diferenciadas en razas. Y es muy común para la gente del medio rural, para la gente que produce productos de origen animal, entender siempre de un genotipo racial, o yo hago esto con la genética esta. Y si nos vamos, por ejemplo, hasta cosas más simples, por ejemplo, animales de compañía, también se ubica en el mismo concepto, ¿verdad? Los animales de compañía, por una parte, nos brindan su compañía, pero por otra parte nos ofrecen trabajo, nos ayudan a hacer deporte, y en todos ellos, entonces, esos animales, por ejemplo, los perros, gatos, caballos y todas las especies productivas, todas ellas han sido subdivididas a través del tiempo en razas. Y esas razas han sido conformadas, eso quiere decir, se ha intentado desarrollar un conjunto de características que tienen un interés no nomás para quienes los poseen, no nomás para los productores, sino que tienen un mercado, ¿verdad? Tienen una posibilidad de ser comercializadas. Entonces, de alguna manera, el marco de referencia de las razas es su importancia económica, su relevancia económica dentro de la sociedad. En este momento, entonces, podríamos hablar de bienestar animal, obviamente, de especies de compañía o pequeñas especies, de especies grandes que nos sirven para trabajo de deporte, como los equinos, o si no, de especies productivas, donde el especial interés es obtención de proteína de origen animal, ¿verdad? Quisiera decir esto, ¿no?, para tratar de entender el concepto o la complejidad del concepto de bienestar animal. Algo de que se nos liga directamente a los médicos veterinarios en nuestro quehacer profesional es salud animal, que es indisoluble del bienestar animal.
Entonces, el quehacer primordial del médico veterinario es atender la salud y bienestar animal. Son conceptos realmente indisolubles, pero se pueden resolver o se pueden entender desde la perspectiva académica o perspectiva científica o técnica de manera un poco distinta. Para nuestro auditorio, el término de salud animal es muy entendible, es muy práctico, es muy común, porque lo ligamos muchísimo, lo comparamos, ¿verdad? Lo contrastamos, lo que nosotros decimos, tenemos analogías muy claras entre lo que es salud animal, y obviamente el propietario del animal entiende que su animalito, ¿verdad?, o conjunto de animales, población animal, se puede enfermar de lo que les enferma. Así los animales, cualquiera que sea, tienen enfermedades respiratorias, tienen enfermedades digestivas, tienen enfermedades nerviosas, etcétera. Es fácil de entender el concepto de salud animal. Entonces, en ese terreno, cuando uno dice un médico veterinario, siempre se nos identifica con que nosotros atendemos la salud de los animales, pero pocas veces se nos liga a cómo atendemos el bienestar animal. Entonces, una definición concreta, simple de bienestar animal sintética, ¿verdad?, pero no quiero llegar también a ser muy simplista, sino a su desarrollo, es que bienestar animal sería brindar las condiciones de confort, ¿verdad?, para los animales en cualesquiera de las condiciones que yo lo mantenga, ya sea que lo tenga en una casa, ya sea que lo tenga en una explotación pecuaria, una unidad productiva, ya que se la tenga en un zoológico, etcétera. En cualesquiera de los contextos que yo tengo cautivo un animal o que yo tengo confinado un animal, la pregunta después de su salud es, a como se ve ahorita socialmente, si lo ponemos en términos de humanizar a los animales. Esos animales que están aquí, ¿están confortables? ¿Verdad? ¿Están en condiciones adecuadas? O podría llegar a utilizarse la palabra están felices, que por ahí se ha manifestado en algunas sociedades. ¿Se encuentra esta población o este animal feliz conmigo, yo con él? ¿O ellos están felices en este modelo que yo he implementado para producir proteína de origen animal? ¿Verdad? El término bienestar, desde la perspectiva científica, se puede dividir en dos niveles. Trato de medir el bienestar físico, que sería la expresión natural fisiológica del animal, y el bienestar de su conducta, o que sería lo que conocemos nosotros como etología, su comportamiento normal o es anormal, y ahora en día también se utiliza la palabra la psicología animal. Entonces, por una parte, yo puedo tener como indicadores de que no estoy brindando lo adecuado para ellos, para su bienestar, variaciones o anormalidades de su fisiología, que serían también como la de los humanos. Por ejemplo, alteraciones en su sistema pulmonar, frecuencia respiratoria alterada, la frecuencia cardíaca alterada, elevaciones de temperatura. Todo es ver la parte física, físicamente cómo se ve con buena masa muscular, se ve flaco, se ve, etcétera. Pero la parte otra, la que va a empezar a ser un poquito más complejo el término, es cuando yo me refiero a sus patrones de conducta naturales. Porque los patrones de conducta naturales, que sería la parte etológica de comportamiento, pues obviamente de entrada ya no se van a respetar. ¿Por qué no se van a respetar? Porque ya no van a estar en condiciones naturales de lo que normalmente es un felino, es un canino, es un bovino, es un ovino, un caprino. No, todos los mantenemos en medios ambientes artificiales. Entonces en ese momento ya el término se nos hace un poco complejo, ¿verdad? ¿Cómo saber que los tenemos en condiciones adecuadas? Perfecto. Doctor Villagómez ya da una explicación muy clara de bienestar animal. Platíquenos un poco de los trabajos y proyectos que incursionan o que han incursionado pues en el Departamento de Producción Animal. Bueno, en el Departamento de Animales, desde la perspectiva mía, desde la perspectiva de la genética, como te decía, al final, todo lo que es la medición de características observables de interés para un dueño o para el interés de un productor, están definidos por la genética. Entonces, al menos desde mi perspectiva, que es la de la genética, todo lo veo a través del genotipo o a través de la genética de los animales. Pero déjame decirte esto, ¿no? La genética y, como te decía, el fenotipo que conforma las razas han sido estructuradas o diseñadas de acuerdo a propósitos o objetivos muy puntuales, ¿verdad? Sí, hay perros de guardia y protección, hay perros de recuperación de piezas de caza, hay caballos para la charrería, hay caballos para el baile, y después vienen los animales que son para producir proteínas de origen animal, y todos ellos, su parte central es qué genética tienen. Cuando nosotros nos preguntamos qué genética tienen, es todo lo que venga después
a la expresión de ellos, eventualmente tiene una expresión genética o puede ser heredable. Nosotros en Bienestar Animal estuvimos trabajando, creo que aproximadamente en Jalisco unos 10 años, sobre una predisposición al estrés, susceptibilidad al estrés del ganado porcino. Eso se conoce como síndrome de estrés porcino, donde los porcinos, si no se sienten bien, no se sienten adecuados en su entorno, desarrollan algo que posteriormente en medicina clínica le llamamos estrés, pero estrés muy exacerbado y que puede conducir a la muerte. Ya como expresión de muerte lo conocemos como hipertermia maligna, porque primero hay un suceso de elevación de la temperatura muy elevada, producto de la respuesta del estrés, y el animal termina muriendo, ¿verdad?, por falla respiratoria y cardíaca, o también otros efectos que posteriormente mi colega les hablará, que tiene reflejo en músculo, que yo diría músculo que tiene una hiperactividad y que genera mucho ácido láctico. El ácido como tal produce acidosis muscular y esto después lo podemos referir a lo que es la calidad del producto. Entonces ahí lo deja así. Eso lo hicimos bastante, ¿no? Excelente. Y ese gen obviamente tiene su expresión en toda la cadena productiva del cerdo, en absolutamente todo. O sea, en lo que se refiere a reproducción de los cerdos, este gen nos afecta sí o no. En la nutrición de los cerdos, este gen los hace más o menos eficientes para la nutrición. En los términos de la salud, los hace o no más susceptibles a adquirir enfermedades microbianas, etcétera, hasta llegar al producto final, que es la calidad de la carne del cerdo. O sea, volviendo otra vez al punto de mi eje de observación de las cosas, es la genética. Tu condición genética te predispone biológicamente a que después, durante todo tu desarrollo, enfrentado, desafiado un medio ambiente específico, tú vas a responder. Mi intención ha sido genes que han estado o que se ha reconocido tienen una función, un papel muy importante en producción animal. Sí. Uno de ellos fue el gen del alotano, que también se le llama, o síndrome de estrés porcino. Duramos 10 años trabajando en ello, en toda la cadena porcícola. Perfecto, doctor. ¿Por qué no al maltrato animal y por qué sí a un trato digno? Bueno, lo primero que yo decía desde la perspectiva académica es que el maltrato va a generar una situación de estrés, ¿no? O sea, debemos estar conscientes de que si maltratamos a los animales en cualesquiera de las condiciones que nos están siendo útiles, ¿verdad?, si los maltratamos, vamos a provocarles estrés. Y el estrés tiene una expresión como la tenemos también los humanos. Ya nosotros como humanos tenemos ansiedad, depresión, tenemos un comportamiento inadecuado. Los animales también tienen la misma respuesta. Un maltrato conduce al estrés y el estrés tiene respuestas diferentes, tanto en la parte fisiológica, yo te decía, en la parte física, como en la conducta. Cuando los maltratamos, ellos van a tener expresiones diferentes, hasta tal vez para lo que yo quiero que hagan bien, no van a trabajar bien, ¿verdad? O sea, no nos van a servir muy bien en nuestro trabajo o para lo que lo queremos, y eventualmente van a tener un comportamiento alterado, una conducta alterada o una psicología, vamos a llamarlo, alterada, que tampoco a nosotros nos interesa. Puedo poner ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, en la parte del estrés, como una respuesta al maltrato, un animal puede ser agresivo. No nomás me estoy refiriendo a un gato o un perro, sino a cualquier animal, ¿verdad? A un animal se ve maltratado y adopta dos posturas. Una es o de defensa, que es lo que le dirige su sistema fisiológico, ¿verdad?, o de huida. Entonces, los animales muy maltratados, que tienen situaciones donde ellos se sienten, ¿verdad?, vulnerables, van a intentar huir o van a intentar protegerse. Y en eso van a tener respuestas naturales biológicas. Entonces, yo maltrato a un animal, lo estreso y voy a tener un comportamiento inadecuado. Eso se puede medir. Se puede medir alteración del comportamiento y se puede medir alteración de la actividad física. Perfecto. En la parte operativa, y digo para toda nuestra ciberaudiencia, que de alguna manera en cualquiera de los ámbitos que se desempeña a lo largo del sector cárnico le puede interesar esta pregunta. En el sentido o desde el enfoque de inocuidad, calidad y sobre todo productividad de productos derivados de origen animal, ¿el bienestar animal juega un papel importante? Sí juega un papel importante, nomás que había que distinguirlo muy bien. Okay. Nosotros cuando tenemos la materia prima, supongamos sacrificamos un animal, tenemos las canales de los animales, una canal de un animal sacrificado en condiciones humanitarias adecuadas, etcétera. La primera pregunta que nos hacemos es
qué rendimiento de esa canal se va a obtener en el producto más importante que es para mí, porque la canal va a contener por una parte masas musculares, que es el objetivo principal de mi canal, la cantidad de carne y proteína, pero va a contener también grasa, va a contener hueso, y eso se refiere entonces a una manera de clasificar la calidad de la canal. Posteriormente, una vez que yo tengo el producto que yo ya quiero de ese canal, que serían las masas musculares, la pregunta es la calidad que tiene para ser sujeto a procesos tecnológicos, y a eso se le llama calidad tecnológica de la carne, y que en formas concretas o simplistas se podría decir, bueno, las características que tiene la carne son adecuadas para que yo produzca jamón. Aquí te voy a poner un ejemplo de lo que tú me estás diciendo. Yo tengo un animal que fue sacrificado en condiciones demasiado estresantes, ¿verdad? Eventualmente tiene un hipermetabolismo muscular, ¿verdad? Posteriormente tenemos una canal, tenemos la carne, ese metabolismo va a ocurrir post-mortem, aún después del sacrificio, la actividad muscular va a estar presente. Esa actividad muscular presente va también a diferenciar las canales produciendo carne que sí tienen esa hiperactividad muscular, porque conduce a pérdida de cualidades de la carne ahora. Por ejemplo, esa hiperactividad metabólica del músculo lleva a pérdida de pigmentos de la carne, y por lo tanto las carnes tienen una característica no deseable. Pero si te fijas bien, Josué, no nomás es a la vista que se perdió el color de la carne, también se pierde la firmeza, la consistencia, la textura de la carne y otras propiedades que son de importancia para la industria cárnica. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quieres producir hasta embutidos, la primera pregunta que tú te haces, si pertenecemos a esa industria, es: yo compro estos kilos de carne, ¿cuántos kilos de carne necesito para tener un kilo de jamón? Y si yo tengo una materia prima donde la carne con este hipermetabolismo pierde pigmento, pierde líquido, yo voy a perder mi dinero. Entonces, la calidad tecnológica se deteriora. Pero yo, cuando hablamos de inocuidad, el concepto de inocuidad no está ligado a bienestar en ese sentido, porque inocuidad significa tener una adulteración, está contaminado. Y entonces, cuando hablamos de productos de origen animal, ¿verdad?, inocuidad se ve mejor desde la perspectiva de la contaminación biológica de microorganismos o de la contaminación química del uso de hormonales, antibióticos, etcétera. Pero hablando concretamente de estrés, no ingresaría. Bienestar animal no ingresa en inocuidad. Bienestar animal significa, en términos de productividad, de eficiencia de la producción, en lo que es cadena productiva. Yo sujeto a los animales en condiciones no adecuadas de manejo, les impongo estrés por algún motivo, todos mis valores de producción se van a bajar y al final también mi producto va a bajar de calidad. Perfecto. En los nuevos profesionales o los nuevos profesionistas que de alguna manera están desempeñando esta línea de estudio, esta profesión, ¿ve importante inculcar esta sensibilización acerca del bienestar animal? Bueno, no es tan importante, creo que es súper relevante. Okay. O sea, nosotros exactamente, yo te podría comentar ahorita, estamos instrumentando, estamos implementando un nuevo plan de estudios que inició ahora en enero. Hicimos un cambio curricular para redefinir mejor los perfiles profesionales de médico veterinario zootecnista, y bienestar animal es uno de los ejes principales. Deja comentarte, ¿no? No sé si aquí lo hayas escuchado. Actualmente hay un paradigma global que se llama una sola salud y un solo bienestar. ¿Qué significa eso? Bueno, que la salud pública, el bienestar público, depende también de la salud y el bienestar animal, y que también depende de la salud y el bienestar medioambiental, y se considera una sola salud. O sea, los tres deben de converger para beneficio de toda la sociedad. Entonces, nosotros como médicos veterinarios ahorita estamos implementando en todos los programas de estudios de ese nuevo plan de estudio ese concepto, una salud y un bienestar. Todo va dirigido, o el último individuo repositorio de lo que nosotros hacemos es el humano, pero debemos de considerar que juega un papel fundamental la salud y bienestar animal y la salud y bienestar del medio ambiente, y la nueva formación profesional que iniciamos en enero en este nuevo plan de estudio. Excelente. Esta pregunta va con tintes sociales, pero igual es importante desde su óptica como profesionistas que nos puedan apoyar en orientarnos un poquito.
Desde esa perspectiva de bienestar animal, lo hemos visto situaciones que son públicas, donde se hace evidente la brutalidad y los abusos que de alguna manera sufren los animalitos al momento de que están siendo o van a ser sacrificados para producción de alimentos. ¿Debemos de dejar de consumir carne o por dónde es el camino? Bueno, yo creo que es una pregunta social muy compleja, ¿verdad? El arte culinario, obviamente, es un arte que se genera dentro de lo que es la antropología, ¿verdad? Se puede seguir hasta los movimientos de las poblaciones en Europa, en Asia, en América, por eventos antropológicos de la cultura culinaria. Creo que hay cosas que son pues de cientos de años, obviamente. O sea que cuando hablamos de comer o no comer algo, habría que tener una reflexión histórica muy, muy alta de dónde viene la génesis de mi paladar, de que me atrae más esto, me atrae otro, ¿verdad? Es un poquito más compleja y te voy a poner un ejemplo. Cuando se desafía a la población humana a consumo de carne de origen animal, la carne más gustada por cualquier humano, de cualquier sociedad, es la de cerdo. Y la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Por qué la de cerdo? Bueno, eso habría que explorarlo desde el origen de Homo sapiens, ¿no? de las civilizaciones. ¿Por qué nosotros, los humanos, en todas las sociedades asiáticas, donde se consume cerdo, y de Europa y de América, porque tenemos predilección por el cerdo? Pero para ser más puntual, bueno, yo creo que es una discusión más amplia, ¿no? Es una discusión más amplia que involucra, como te decía, muchos elementos sociales, culturales, y también involucra elementos socioeconómicos, ¿verdad? A veces también dentro de las familias, dentro de la sociedad, pues tenemos oportunidad o no de acceder a ciertos productos que se originan de los animales, que eventualmente pueden tener dirección a un sector muy pequeño de la sociedad, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, la charcutería, ¿verdad?, que va dirigido a un cierto estrato social, o tienes ciertos componentes de los animales que normalmente en otras sociedades no se consumen, y que aún así, cuando están en México, en otras sociedades no se consumen, pero en México aquí tiene un valor muy alto. Te voy a poner, por ejemplo, aquí no le gustan los taquitos de lengua, pero en Canadá no hay lengua, en Estados Unidos no hay lengua, o sea, pero aquí tiene el precio por kilo de lengua es altísimo. Y es un evento étnico, es un evento cultural, social, cultural. Entonces es un poco complejo resolverlo de esa manera. Yo diría que es un problema así de nosotros, sociocultural, muy, muy amplio, ¿verdad? Pero sí sabemos, lo que sí sabemos, que obviamente no soy el experto para decirlo, pero lo diría mejor un médico cirujano y partero, pero cualquiera que ha tenido ya prole, que ha tenido crías lo sabe, ¿verdad? Es necesario para el crecimiento y desarrollo óptimo de los humanos tener acceso a proteínas de origen animal, ¿verdad? Desde la preñez desde el embarazo hasta el nacimiento y todo el desarrollo de los individuos. Perfecto. Doctor, ¿hay manera de medir el bienestar animal? ¿Hay una forma de medición? Sí, hay una manera, ¿no? Aquí ahora sí podríamos separar. Como te decía, cuando tienes tú un animal, siempre tienes de alguna manera una intención previa, un objetivo previo, ¿verdad? Un propósito previo. Entonces, la primera manera práctica que tenemos nosotros como humanos, si somos propietarios de un animal individual con un propósito concreto, pues le medimos para lo que lo compramos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los perros, gatos o de los equinos, de los caballos, que es muy claro, cuando nosotros tenemos desviaciones en su desempeño, o sea, que no hacen las cosas como estamos esperando, porque se dice que sí es la raza, que sí es la genética, se dice que sí lo nutrí bien, se dice que sí está saludable, o sea, se dice que sí tiene un manejo adecuado, y de repente no se desempeña adecuadamente, la siguiente pregunta es, a lo mejor no tiene condiciones de bienestar animal, tienes condiciones estresantes. Y lo que debemos de recordar es que la principal condición, tanto para humanos como para animales domésticos, de estrés es el clima o la atmósfera, que es el sustrato donde nosotros, los mamíferos, nos desarrollamos. Y desviaciones de temperatura, como aquí, permíteme decirlo aquí en tu lugar de entrevista, pues es una condición, ¿verdad?, de optimizar, debo de tener o no de tener aire acondicionado. Y es la misma pregunta que se debe de tener para un caballo, ¿debo o no debo de tenerlo con aire acondicionado? ¿En qué tiempo? En verano. ¿En qué tiempo? Cuando hay lluvia y verano y cuando aumenta humedad relativa, etcétera. Entonces, en todas partes se puede, pero la primera, o sea, que pone el hombre, el humano, siempre es el beneficio que yo espero. Y la medición más directa es, ¿haces lo que yo espero de ti bien o lo haces mal? Y hay dos contestaciones generales, o no estás saludable o tu bienestar está alterado.
¿verdad? Y entonces ahí hay indicadores. Sí, te podría poner ejemplos claros, ¿no? O sea, por ejemplo, en una casa un perro que no esté bien atendido y que tenga comportamiento desviado, pues es un perro que va a ser más agresivo o que va a estar ladrando, ladrando, ladrando. Okay. O vocaliza, como decimos los veterinarios, que también se usa en veterinaria, vocaliza diferente. Y también lo encontramos en los sistemas de producción animal. Empiezas a encontrar que vocalizan diferente como una expresión de que no estoy a gusto. Ok. No estoy adecuado. Okay, Así perfecto. Doctor, gracias por la participación, como siempre. Es un gusto la interacción acá. Fíjese, tengo una preguntita. Por aquí nos hicieron llegar una pregunta, es Antonio Candelas, gracias. Nos hace la siguiente pregunta para usted. ¿Qué puntos, dice Antonio, se debe abordar para un programa de control animal en un establecimiento de sacrificio de bovinos? Pregunta Antonio Candelas. Bueno, obviamente que podría dar una contestación simplista, ¿no? O sea, se debe de incorporar todas las tecnologías necesarias para un sacrificio humanitario y un sacrificio que evite el estrés animal. Eso como una forma de lo que debemos de hacer como sociedad, pero la otra también como una forma de preservar nuestro producto, ¿no? Lo que queremos obtener de los animales. Entonces, obviamente que veríamos que los sistemas de sacrificio en México, pues deberían de incorporar eso, ¿no? Todas las tecnologías necesarias que nos permitan un sacrificio en condiciones no estresantes, en condiciones de manejo no inadecuadas, o sea, que sean siempre adecuadas y que preserven, ¿verdad? Preserven la dignidad de los animales a través de la percepción de la sociedad. O sea, debemos tener un sacrificio humanitario digno de ellos, ¿verdad? Que no los tenga en ningún momento de los pasos de sacrificio en estrés y que se obtenga lo mejor de ellos, ¿verdad? Sí, que se tenga lo mejor de ellos. Eso debería de hacerse. En México logramos hacerlo. Bueno, yo creo que hay preocupación de las autoridades de hacerlo, ¿no? Y de la sociedad y de los veterinarios, pero no manejamos sistemas de sacrificio, obviamente, con un nivel de desarrollo tecnológico tan alto como otros países. Eso también hay que decirlo, ¿no? Como los países de la Unión Europea, o como Canadá, como Estados Unidos, o como Japón, no llegamos a esos niveles de desarrollo tecnológico en sistemas de sacrificio. Excelente. Gracias, Antonio Candelas, por hacernos esta pregunta. Igual hay que seguir interactuando. Si gustan, al final de la transmisión, pues estarán ahí los correos disponibles de nuestros invitados para que puedan profundizar en el tema si así lo desean. Y ya para finalizar esta primera parte de nuestra entrevista, que bueno, finalmente nos va a faltar tiempo, pero pues vamos a tratar de abordar lo más que se pueda. Desde el punto de vista de control, en etapas desde el transporte hasta el proceso de faenado, ¿qué recomendaciones o qué puntos se deben de controlar para el bienestar animal? Igual, Josué, aquí yo te podría decir lo siguiente, ¿no? O sea, como punto de referencia, tenemos recomendaciones dentro de granja de los manejos adecuados, o sea, cómo se debe de conducir, cómo se deben de embarcar a los animales dentro de granja, o sea, las granjas deben tener caminos, instalaciones adecuados para conducirlos al embarque. Y después vendría cuáles son los transportes adecuados para el tipo de animal, cuáles son los espacios básicos que debe tener o cómo se van a agrupar. Pero existen varias complicaciones hasta biológicas, ¿no? Por ejemplo, déjame darte el caso de los cerdos, ¿no? En los cerdos, si tú combinas en un mismo embarque, en un mismo lugar, cerdos que no se conocieran dentro de granja porque estaban en lotes diferentes, empiezan a tener conductas de agresividad, porque no están familiarizados a ellos. Entonces, hay varias condiciones que se tienen que cumplir, unas que tienen que ser con la biología del animal, y la otra es con todas las condiciones de la tecnología del transporte, lo más óptimo, que no provoque estrés de los animales, y lo mismo en recibimiento en rastro, que cuando las estancias de rastro van a ser prolongadas o un número de horas, obviamente que sean óptimos. De nuevo, yo lo diría en retórica, que no les provoque estrés, que sean adecuadas esas condiciones. Perfecto. Muy bien, pues nosotros les invitamos a que continúen con la transmisión que estamos llevando a cabo el día de hoy. Es el tema de bienestar animal. Está el chat en línea, hay que aprovechar para poder interactuar con nuestros expertos invitados el día de hoy. Ya están las redes sociales, recordarles que estamos a través de Facebook Live y estamos en Twitter para que nos pueda seguir y esté al tanto de esta interesantísima plática que estamos llevando a cabo el día de hoy en su programa Bases. Continuemos con la entrevista y para esto me voy a permitir presentar, él es el doctor David Sánchez Chiprés.
Él es el jefe del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Guadalajara, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor David, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias José, a sus órdenes, y muy grato estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante para la medicina veterinaria. Excelente. Continuamos entonces con la entrevista y para eso me voy a permitir continuar con la siguiente pregunta. Desde el punto de vista gubernamental, Senacica y Zagarpa, dentro de su gestión para trabajar esta parte, ¿qué estrategias se está poniendo en marcha para preservar o asegurar el bienestar animal? ¿Es suficiente lo que se está trabajando desde su perspectiva, doctor? Sí, mira, normativamente la Ley Federal de Sanidad Animal ya establece dentro de sus articulados algunos elementos importantes que tienen que ver con bienestar animal. Y de ahí precisamente se deriva a la parte de estatutos en los cuales se establece ya la participación directamente de Zagarpa. Zagarpa ha desarrollado programas que tienen que ver con buenas prácticas productivas. En este sentido, este tipo de programas de buenas prácticas involucran directamente las condiciones importantes que deben tener los animales desde el punto de vista productivo, haciendo énfasis precisamente en las condiciones que se requieren desde la perspectiva de la definición de bienestar animal, ¿no? Hace un momento el doctor Daniel Villagómez hacía una conceptualización muy importante en la parte que tenía que ver con el concepto de bienestar animal, en el sentido precisamente de establecer las condiciones de confort, ¿sí? Esas condiciones de confort van en el sentido precisamente de poder satisfacer los requerimientos que tienen los animales desde el punto de vista de su alimentación, desde el punto de vista de su lugar de alojamiento, desde el punto de vista de su estado de salud. Entonces, este sentido, las buenas prácticas obviamente orientan en esa parte. Desde el punto de vista normativo, los estados han desarrollado algunas leyes importantes que han permitido precisamente vincular este tipo de condición que se manejan los animales para desarrollar algunos reglamentos importantes. Y a su vez también yo tengo el dato de que existe una ley de bienestar animal que está en la Cámara de Senadores. El último dato que tenía yo es que se pasó a comisiones en el mes de abril y todavía no se ha definido su publicación. Okay. ¿Sí? Continúa en revisión. Sí, todavía está en revisión. Perfecto. Doctor, se lo comento e insisto con la pregunta, ¿es suficiente la gestión que hacen las autoridades? Le pregunto, porque algunas actividades brutales, que finalmente son situaciones que nunca o pocas veces sale a la luz, por ser situaciones delicadas, pero prácticas como por ejemplo los cortes de cola sin anestesia y prácticas como el descorne de el mutilar los cuernos de los animales, de este caso ganado bovino, son cosas que no están permitidas o están prohibidas ya en legislaciones de otros países y en nuestro país se sigue haciendo. Al respecto, ¿qué puede decir de esto? Sí, obviamente aquí involucran una serie de actores muy importantes, ¿no? Uno precisamente tiene que ver con la formación, ¿sí? La formación de estudiantes de medicina veterinaria y el interés importante que hemos tenido nosotros como autoridades administrativas es en ese sentido, ¿no? Que los nuevos planes de estudio, en el caso del programa que estamos manejando, involucre directamente esta conceptualización de bienestar animal, para que ellos en el futuro, dentro de su actividad, puedan desarrollar prácticas adecuadas y que limiten precisamente, en este caso lo que tú mencionas, maltrato animal. Maltrato, ¿Sí? Obviamente que involucra a las autoridades en el sentido de verificación de la aplicación de la normatividad, y esto obviamente está limitado, pero yo supongo a recursos humanos que puedan estar observando su aplicación, pero la otra parte tiene que ver obviamente con la ética, ¿no? El compromiso ético que deben de tener tanto productores como personas involucradas en este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros como la parte educativa hemos estado muy al pendiente para que nuestros nuevos profesionistas manejen otro tipo de condiciones desde el punto de vista de la conceptualización del bienestar animal y de las posibilidades que dentro de la práctica se pueden desarrollar ese tipo de maltrato. No ha terminado de permear, porque igual las estadísticas, los números que se nos presentan, pues son muy palpables, potencia
pecuaria, una producción importante en diferentes estados de la República, no, sin sobre todo dejar por fuera al estado de Jalisco, que es un punta de lanza en este tipo de sectores económicos, pero no ha terminado de permear, porque hay muchos lugares, zonas donde todavía se sigue llevando a cabo este tipo de prácticas inhumanas y no ha habido acciones al respecto. Sí, reiterando en esa parte, ¿no? Creo que en este sentido las autoridades deben de ampliar la capacidad de recursos humanos para poder estar observando la aplicación de este tipo de normatividad. Hay que entender también una parte importante, ¿no? Cuando hablas tú que de Jalisco es el principal productor uno de los principales agropecuario sí. en México, es el principal. Es ¿sí? el principal. Es el principal a nivel de producción de carne de cerdo, a nivel de producción de carne de pollo, de huevo, de leche. ¿sí? Somos el número 1, somos el segundo lugar a nivel de producción de carne de bovino. ¿sí? Entonces, Jalisco es el principal productor. Pero hay que entender una parte importante, que los sistemas que están generando ese tipo de productos están involucrados en grandes empresas, y estas grandes empresas involucran precisamente la parte de bienestar, ¿sí? Porque ellos no están peleados en el sentido de productividad. Es decir, cuando hablamos de concepción de bienestar animal, precisamente tenemos que involucrar varios tipos de componentes, ¿no? La parte de los productores, la parte que tiene que ver con los médicos veterinarios, la parte que tiene que ver con el consumidor final. Y en países desarrollados, el consumidor final define un producto, ¿sí? Define un producto a partir de criterios que él considera que debe de estar presente en ese producto. Y ellos en ese sentido, obviamente tienen esa posibilidad, tienen ese poder. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una capacidad económica importante para poder obligar al productor que le genere un producto con esas cualidades, si no, no lo compran. En México recuerda que tenemos un problema muy importante de pobreza, y esa pobreza obliga a producir alimentos para satisfacer requerimientos y disminuir el impacto que pueda tener el hambre. ¿sí? Entonces, en ese sentido, obviamente, el enfoque principal es generar proteína de origen animal para poder surtir una demanda importante dentro de la población. Te hablaba hace un momento de cómo los productores altamente tecnificados obviamente permiten y obligan a sus trabajadores para que a través de la gestión que están teniendo esté muy puntualmente, ¿sí? la parte que tiene que ver con bienestar animal, es decir, limitan que pueda existir daño en los animales, estén obligados a estar considerando que estén alimentados en la forma adecuada, que tengan las condiciones de salud adecuada, ¿sí? Porque una forma precisamente de ellos de medir el bienestar va a ser a través de indicadores, y esos indicadores son los indicadores de producción. ¿verdad? Una población animal tiene variaciones en producción, es una población que ha tenido un problema que puede estar involucrado precisamente esa desviación a través de un problema de bienestar, problemas de salud, ¿sí? Problemas que tienen que ver con clima, ¿sí? Esa es la parte. Y la otra, necesariamente a través del mundo globalizado, tenemos que estar atentos a que las leyes cada día van a ser más y más rígidas en el sentido del cuidado de esta parte de bienestar animal. Europa limitó ya en el caso de cerdas de gestación el uso de jaulas, ¿sí? En el 2013 es completamente limitado, ya no se usa jaulas, ¿no? Esto va a tener que ser obligatoriamente también en México. ¿En cuánto tiempo? Sí, no lo sé. No lo sé. ¿sí? La intención entonces, o el mensaje es que pues sí se está trabajando, de alguna manera, igual usted no me dejará mentir, el contraste que tenemos de hace 20 años ahora es diferente, la verdad se ha trabajado, ha habido entonces un avance importante, pero entonces preguntarle, desde el contexto actual, en cómo se trabaja la legislación en materia de bienestar animal, ¿podríamos considerar que las prácticas culturales en el manejo de animales comerciales indica, o todavía puede darnos a entender que México viola la legislación de bienestar animal, o somos más los buenos que los malos? De una manera coloquial explicándolo. Sí, en forma específica, ¿no? Hablando de una especie animal, ¿verdad? Yo te podría decir, ¿no? Las principales normatividades, ¿sí?
que hablan de bienestar animal lo hablan en términos de 5 libertades, ¿sí? La libertad de alimentación o la necesidad que tiene el animal de satisfacer sus requerimientos de alimentación y agua, ¿sí? La parte que tiene que ver con la no presencia de enfermedades o daños físicos, ¿sí? La parte que tiene que ver con la cuestión de tener un espacio adecuado para vivir, ¿sí? El animal, la parte que tiene que ver con las condiciones naturales de vida, ¿sí? Y la parte que tiene que ver con la ausencia de miedo, ¿sí? Si todos lo englobamos, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene un programa que mide precisamente estas condiciones a través de 2 indicadores, ¿verdad? Si nosotros nos pudiéramos comparar con ellos, obviamente sí tenemos algunas deficiencias, mas sin embargo hemos ido avanzando en el mantenimiento de estas condiciones, ¿no? Si tú vas a un sistema de producción actual donde es importantísimo la tecnología, vas a ver que hay clima controlado, vas a ver que existe programas de salud adecuados que limitan la expresión de enfermedades, vas a ver que que existen instalaciones que permiten que el animal pueda descansar, pueda comer, pueda tomar agua, ¿sí? La parte que es mucho más limitada es la que tiene que ver con el mantenimiento de condiciones naturales. Pero había que preguntarse, bueno, las condiciones naturales no atentan también contra el bienestar animal. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso, en este momento lo menciona también el doctor Daniel Gómez, ¿no? Tú mezclas cerdos, ¿verdad? Y ellos establecen a través de su comportamiento jerarquías, se pelean y se llegan a matar, ¿sí? Puedes tú mantener animales sin despicar, en el caso de las gallinas, y casi te matan también, ¿no? Entonces, ahí sí, por eso es muy importante el definir, ¿sí? El definir esta concepción de bienestar animal en un sentido de que vincule a todos los elementos de la cadena, ¿sí? Que vincule a todos los elementos de la cadena, ¿no? Porque si limitamos la expresión de concepción animal, de bienestar animal, perdón, a una sola parte de la cadena, ¿sí? Lo vamos a ver demasiado limitado. Excelente. Vámonos al nivel, o estaríamos hablando un poco acerca del nivel, a nivel productor. A nivel productor, ¿sí está permeando esta conciencia o cuál es su perspectiva respecto al productor en relación a cómo practica o cómo aplica, implementa las prácticas de bienestar animal? Sí, mira, precisamente hablando en esos términos, ¿no? Hace un momento mencionábamos, bueno, Jalisco es el principal productor pecuario, y en ese sentido... Líder nacional, ¿no? Líder nacional. Y en ese sentido hay grupos muy importantes, ¿no? Dentro de los 10 productores a nivel nacional, ¿sí? Jalisco tiene dentro de los primeros 5 a 3, ¿sí? Entonces, en el caso específico de producción de carne, ¿no? Entonces, vamos viendo qué están haciendo ellos, ¿no? Porque estamos hablando que ahí existe la mayor cantidad de animales, ¿no? Que tienen esa función, ¿no? de producción, ¿no? Entonces, obviamente que para ellos es muy importante, ¿sí? Mantener confort desde el punto de vista de las necesidades que tiene un cerdo para expresar y manifestar sus condiciones por las cuales está dentro de ese tipo de granja, ¿no? ¿Sí? Y ese confort, ¿sí? Se va a desarrollar a partir de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Una buena nutrición. Yo estoy seguro que los animales comen mucho mejor que los seres humanos. Tienen dietas especializadas, ¿sí? Tienen ingredientes de alta calidad, ¿verdad? Para poder satisfacer los requerimientos y para que puedan expresar este tipo de condiciones. Tienen una buena salud, tienen medidas de prevención de enfermedades a través de biológicos, ¿sí? Tienen buenas instalaciones en el sentido de proporcionar clima adecuado, la temperatura adecuada para cada fase productiva. Okay. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que está limitado es la otra parte, ¿no? O sea, lo que siempre ha sido el punto en el cual podríamos trabajar posteriormente o se va a trabajar directamente, ¿no? Si ya Europa limita jaulas, tenemos que limitar jaulas, ¿sí? Pero esto va a generar productos diferenciados también, ¿verdad? Un producto diferenciado, ese producto diferenciado al consumidor también le va a tener que llegar un precio diferenciado. Sí, le va a impactar, ¿sí? Sin duda. Tú ya ves, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Huevos orgánicos, ¿sí? O huevos de gallina no enjaulada, ¿verdad? Y eso ya tiene un sobreprecio.
¿sí? Y hablando de necesidades, hablando socialmente, pues México tiene necesidades muy importantes desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la proteína de origen animal, ¿sí? Entonces, vamos a producir este tipo de productos, pero va a haber la posibilidad de tener los recursos económicos para poder satisfacer esos requerimientos, ¿sí? Pero obviamente los productores en este momento están enfocados en esa parte, ¿no? Están enfocados en esa parte, en cubrir y cumplir cierto tipo de aspectos que son muy relevantes, ¿no? Eliminar prácticas que tienen que ver con el maltrato animal. Esa es la parte más importante que que hacemos mucho énfasis en los estudiantes, ¿no? Vamos limitando este tipo de actividades que atentan directamente contra la calidad de vida del animal desde el punto de vista de maltrato. Excelente, sobre todo extraordinaria propuesta que están impulsando ustedes académicamente. La verdad, es importante que inculquen esa nueva filosofía en los nuevos profesionales que vienen, para que sobre todo puedan potencializar este cambio o giro de 180 grados de la legislación, ¿no? Claro, esto es esencial en cualquier actividad humana, ¿no? O sea, van a ser las generaciones que vienen abajo de nosotros, que deben tener otro tipo de cultura, que deben de tener otro tipo de condiciones, para que ellos puedan modificar aún más, ¿sí? No. Si así se requiere, las condiciones en las cuales estamos en este momento viviendo, ¿no? No te hablo en el sentido exclusivamente de la parte pecuaria, ¿no? Te estoy hablando en un sentido global, en un sentido general. Y desde un punto de vista con impacto global, porque no solo pasa en México, se ha visto situaciones, infinidades de situaciones de maltrato animal de todo tipo, no solamente comerciales en este sentido de alimentación, sino de todo tipo, claro, ¿no? Entonces es algo que tiene que trabajarse arduamente. Doctor, tengo una preguntita para que nos apoye, por favor. No menciona el nombre, pero la pregunta dice lo siguiente: ¿es cierto que los productos orgánicos cuidan más la parte de bienestar animal? Pregunta esta persona. ¿Los productos orgánicos tienen, yo lo entiendo, más influencia en el bienestar animal? Yo desconozco si en México exista una granja como tal. Sí, yo había visto una de cerdos que estaba allí por Colima. Okay. Sí, que va en conjunto con el hotel y elaboran ese tipo de productos, ¿no? Sí, pero yo entiendo que un producto orgánico tiene que ver con la limitación del uso de químicos, ¿sí?, que puedan dañar y que generen un problema de inocuidad, ¿sí?, en ese sentido. No sé si también ellos están manteniendo las condiciones de libertad en el caso de los animales, ¿no? Es decir, que manejen gallinas no enjauladas, que manejen cerdos a campo, ¿sí? Supongo que deben de hacerlo así, ¿verdad? Y no sé quién está verificando, ¿sí?, que realmente estos productos son orgánicos. Sí. Sería la otra pregunta, ¿no? ¿Quién lo está verificando? Claro, ¿y quién garantiza que realmente sí lo son, verdad? Así es. Correcto. Doctor, para nuestra ciberaudiencia y de repente, pues en la parte de la implementación se entiende que el bienestar animal puede formar parte de ciertos programas, ya sea de calidad, de productividad, de buenas prácticas, en fin, que están dictados en diferentes regulaciones, como la ley que comentaba usted. Entonces, en este caso, para efectos de conocer por dónde irme, para efectos de los productores, ¿qué normas hay que cumplir? ¿O en qué normas mexicanas, qué información, más bien dicho, en general, con qué información a nivel nacional contamos o cuentan para poder llevar a cabo las prácticas de bienestar animal? Sí, hay diversas normas que implican directamente bienestar animal. Hay una norma de sacrificio, creo que es la 051, hay otra norma de transporte, que es la 024, ¿sí? Hay la ley de sanidad animal, ¿sí? La parte que tiene que ver precisamente con el uso de antimicrobianos, ¿sí?, que es la parte que más que bienestar, la parte de inocuidad, ¿sí? Pero esas son las dos principales leyes, ¿no? Normas, perdón. Y la ley que te hablo, ¿no? La ley que te hablo que está congelada, ¿no? En este momento, o sea, sí. Está congelada, ¿no? Esa es la parte. Y la otra parte que tiene que ver con la certificación que da SAGARPA en cuanto a buenas prácticas de producción. Okay. ¿Sí? ¿TIF se refiere? Que no, eso es otra. Esa es directamente en granja. Bien. Directamente en granja, ¿no? Okay. Entonces, dentro de la cadena estamos hablando en granja, buenas prácticas de manejo, dentro de lo que es transporte, la norma de transporte, dentro de lo que es sacrificio, la norma de sacrificio. Okay. ¿Sí? Esas son las principales
que implican directamente ¿Zoosanitarias 009 abordan algo de bienestar animal? ¿O no? Recuérdame la 009. Sí, recordemos, digo igual, sí, 009 maneja todo el tema del proceso sanitario de la carne, sí, y aborda un poquito acerca de los requerimientos relacionados con el faenado y el transporte o traslado de los animales al punto de sacrificio. Sí, yo me refería al transporte, sí, Ajá. me refiero a la transporte, la 024 y la 051 es la que tiene que ver directamente con sacrificio. Y entonces, dentro del sacrificio involucra toda la parte, desde métodos de turtimiento, desde faenado, etcétera, ¿no? Entonces, estoy en duda si es 009 o 031, sí, porque la 008 sí creo que es para sí, diseño de la sí, pero sí, obviamente, aquí lo importante es que obviamente que hay normas que velan directamente precisamente por bienestar animal. Okay. Aquí la otra parte que seguimos insistiendo, ¿no? Hay la suficiente cantidad de recursos humanos para la verificación, hay la suficiente cantidad, ¿no?, de elementos que permitan el seguimiento a su aplicación, ¿sí? Y obviamente existe esta aplicación directamente en todos los organismos involucrados. Eso es lo que hay que estar observando, ¿no? Doctor, desde su perspectiva, ¿qué se tendría que hacer o qué propuestas se tendrían que impulsar para ponerle más énfasis o más fuerza en disminuir las prácticas de maltrato animal que todavía se viven en varios puntos de nuestro país? Sí, independientemente, obviamente, de las prácticas que se están dando, ¿verdad? Obviamente que la normatividad juega un papel muy importante, ¿no? Pero que en esta normatividad, sí, hacer una revisión de ella y que involucre a todos los componentes, ¿sí?, todos los involucrados dentro de este proceso, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, obviamente, que está involucrado toda la cadena de productores, estamos hablando que está involucrado toda la cadena que tiene que ver con la parte de procesamiento, la parte que tiene que ver con consumidores. Entonces, todo esto hay que verlo, ¿no? Si involucramos a todos ellos que se hagan partícipes de esto, ¿sí?, creo que va a tener una mejor posibilidad de su aplicación. ¿Usted cree que todavía hace falta mucho para hacer en materia de bienestar animal en México? Sí, todavía tenemos una parte importante que hay que desarrollar. Obviamente, si nosotros nos comparamos con países desarrollados en donde las normas y leyes cada día avanzan y avanzan más, sí tenemos obviamente un rezago, ¿no? Ese rezago hay que suplirlo directamente, precisamente a través de este tipo de foros que permitan, ¿sí?, la difusión, la discusión y la percepción, ¿sí?, de cada uno de los elementos para poder tener una mejor información. Y esa mejor información nos va a llevar a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Punto clave, doctor. Acaba de comentar un punto vital para poder dar ese proceso, ¿no?, para lograr la transición. Sí, así es. ¿Quién debe dar el primer paso? ¿Quién debe dar el primer paso? Desde su perspectiva, ¿quién debe dar el primer paso? ¿Las autoridades? Regularmente estamos siempre supeditados a las autoridades, ¿no? Okay. Pero debe de ser necesariamente a través de las organizaciones involucradas en todo ese tipo de eventualidades, ¿no? Los productores deben también tomar su participación, las universidades, ¿sí?, las asociaciones civiles, ¿no?, que tengan que ver precisamente con esta actividad, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo pienso que en este sentido, una de las partes más fundamentales que tiene que ver precisamente a través de su papel y a través de sus implicaciones que tiene económicas son los productores. Los productores deben involucrarse aún más, deben serse más sensibles y poder participar más en este tipo de foros, en este tipo de actividad y sobre todo en la aplicación. Doctor, y también digo, usted me corregirá si estoy equivocado, tiene que ser una cuestión de ética, claro, moral, valores, tiene que ver, ¿no? Sí, yo hace un momento hablaba en ese sentido, ¿no? O sea, cómo la producción tiene que ver con un compromiso ético de mantener las condiciones, ¿sí?, de los animales
en condiciones, en un hábitat adecuado, en una alimentación adecuada, en un confort. Eso Claro. es un compromiso, debe ser un compromiso tanto de productores como todos los involucrados dentro del proceso de producción. Perfecto. Sí, Doctor, tenemos una interacción interesante con la ciberaudiencia, quiere decir que el tema ha generado muchísima expectación. Claro. Le voy a compartir otra pregunta para que nos pueda apoyar a contestarlo al compañero Antonio Cárdenas, creo que Cárdenas, Castelar, ¿sí? Bueno, igual, es importante, menciona Antonio, en un programa tener ayudas visuales para los empleados que manejen animales en cualquiera de las etapas y especies. Sí, Pregunta claro. si es una buena práctica. Claro, claro. Una parte importante precisamente del éxito de un buen planteamiento de bienestar animal tiene que ver con la gestión, Ok. ¿sí? O sea, yo puedo dar todas las condiciones, pero si mis recursos humanos no lo aplican, ¿sí? Yo no voy a tener el éxito adecuado. Hacer entender a los trabajadores, a los recursos humanos, que los animales sienten, ¿sí? Que los animales obviamente tienen esa capacidad, ¿sabe? Y que el trato debe ser en un sentido igual o mejor que el que reciben ellos, ¿sí? Muchas empresas tienen capacitación de los recursos humanos en el sentido del manejo, el manejo que tiene que ver en cada una de las fases productivas, ¿verdad? De darle las condiciones a los animales que le permitan expresar precisamente esas condiciones que se requiere para su productividad. Yo conozco muchas empresas que hacen ese tipo de programas de manejo de recursos humanos y que ha permitido la estabilidad precisamente de los trabajadores, porque antes era muy común, ¿no? El estar cambiando constantemente de recursos humanos, ¿verdad? Y esa rotación obviamente limita, ¿no? Que las buenas prácticas de manejo, que la necesidad de cuidar el bienestar animal se manifieste en forma adecuada. Pero sí es una buena opción. Doctor, una pregunta para finalizar esta interesante entrevista. Ojalá podamos profundizar en otra ocasión este mismo tema, igual profundizar en alguna vertiente que vamos a estudiar, igual reiterar que los correos, la información podamos ofertarla al final para que quien tenga una duda precisa pues pueda profundizar con ustedes ya en otra ocasión, ¿no? Doctor, ¿qué reto se viene para el sector pecuario? Hay situaciones ahorita en el entorno global, cambio climático, cambios en la alimentación de los seres humanos. Están optando más por los vegetales, por las verduras. Hay cambios reales en los modos de alimentarte. Ante ese entorno, ¿qué tendrá que suceder o qué ustedes perciben que se viene para el sector pecuario en materia de bienestar animal? Sí, independientemente de los componentes que tú acabas de hablar, hay que verlo en el sentido de las expectativas que tenemos del crecimiento poblacional. Okay. El crecimiento poblacional, aquí al 2050, el mundo pasa de 8,000 millones a casi 11,000 millones. Estamos hablando de necesidades muy importantes de satisfacer requerimientos específicamente, para el caso de nuestra actividad, de proteína de origen animal. Estamos hablando del limitante de agua. ¿Sí? Agua. Ese es otro punto. Es otro punto mucho importante. Y obviamente las cuestiones que tú estás mencionando de cambio climático. Y los retos no quedan ahí. En el sentido sanitario, ¿sí? La expresión de enfermedades, ¿sí? Que limitan la producción. Entonces, todos y cada uno de estos componentes obviamente que son retos importantes. Pero yo lo veo más en el reto de cómo vamos a satisfacer esas necesidades nutricionales de aquí a 2050. Esa es la parte importante. Entonces, obviamente que el papel fundamental que juega en la materia, algo para concluir y algún correo de información en donde puedan ellos estar en contacto, continuar con la ciberaudiencia, algún tema, algo que puedan profundizar, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, yo también agradezco tu invitación, también de parte del doctor Daniel Villa Gómez, ¿sí? Nosotros estamos en el Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. El correo personal institucional es de David Sánchez @cudba.udg.mx. Sí, yo soy el jefe del Departamento de Producción Animal, ahí estamos a sus órdenes y pueden comunicarse conmigo directamente y yo, si hay una participación directamente con el doctor David Gómez,
se la hago saber y con mucho gusto estamos para servirles a través de esta vía o en cualquier momento que nos inviten. Ahí está. Doctor David Sánchez Chiprés y el doctor Daniel Villagómez Zavala, y ellos son profesores. Por haber interactuado con nosotros. Tenemos una cita el próximo martes en punto a las 12 del mediodía. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.